Buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias por su participación. El día de hoy, pues me acompaña Carlos Rodríguez, quien es la persona a cargo del área laboral en el Consortium El Salvador, Gabriela Mejía de Honduras, la doctora Berta Ortega de Nicaragua y el doctor Osvaldo Madrid en Costa Rica. Y hemos pensado, pues, compartir con ustedes hoy un tema quizás de actualidad, digámoslo, que es muy común encontrarlo en muchas empresas y que de alguna manera responde a necesidades actuales de optimización o de eficientización de procesos o incluso en algunos casos de internacionalización. Y se trata de el tema de la intermediación, de los contratos de outsourcing, los contratos de manejo de planilla, que son como contratos, digamos, de apoyo a las actividades de recursos humanos y que en algunos casos pudieran también aparejar ciertos riesgos o contingencias para las empresas, al igual que también, sin duda alguna, reflejan pues también algunos beneficios que es importante destacar. Cuando preparábamos este conversatorio nos dimos cuenta pues que en la región en general hay distintas enfoques o distintas formas de referirnos a los mismos conceptos y quizás por ahí es donde podemos empezar, que es tratando de definir, ¿verdad? ¿Qué son estos contratos? ¿Qué es el contrato de outsourcing? ¿Qué es el contrato de manejo de planilla? ¿Cuál es el contrato de reclutamiento y selección de personal? Y partiendo de esas definiciones como para precisar y ponernos de acuerdo, pues ya luego podemos entrar a abarcar un poquito más de las cuestiones de fondo. En este conversatorio, pues cualquier duda o consulta, cualquier comentario que quieran realizar, pues lo pueden hacer en el seminario. No tengo claro si ustedes pueden participar. Si pueden participar con micrófono, pues también nos pueden levantar la mano y nosotros vamos moderando para ir conversando, ¿verdad? Al final es un conversatorio, no es un webinar formal y lo importante es que podamos ir aclarando dudas, compartiendo experiencias, que de ahí podemos, pues, enriquecernos todos de las distintas experiencias que tenemos. Entonces, para empezar, pues, quizás la primera pregunta que yo les quisiera formular a mis compañeros es precisamente sobre que nos pudieran ayudar entendiendo, pues, qué son esos conceptos de outsourcing, de tercerización, el manejo de planilla, la intermediación y cómo en cada uno de esos países se entienden esos distintos tipos de contrato y sobre todo si esos contratos tienen de alguna manera alguna repercusión específica en la legislación que debamos de tomar en cuenta para que, pues a los que nos toca ver, digamos, temas regionales, podamos ir entendiendo cómo funciona cada contrato y a qué nos podemos exponer al aplicarlos en cada uno de los países de Centroamérica. Así que si quieren, empezamos con Osvaldo. Tal vez Osvaldo nos cuentas cómo se entiende en Costa Rica estos contratos y qué repercusiones son las que tú has visto que pueden tener para las empresas. Sí, Federico, bueno, muchas gracias y buenos días primero pues a todos los compañeros que hoy estamos conversando aquí a modo de panelista y por supuesto que a todos los que nos acompañan, agradecerles siempre pues la confianza y el espacio que nos brindan para este tipo de actividades. Vamos a ver, en Costa Rica el concepto de tercerización de servicios tal vez es el concepto genérico, ¿verdad? Del que se obtienen o se desplazan los conceptos específicos y de manera muy general, en Costa Rica se habla de tercerización de servicios cuando una compañía o un patrono lo que hace es contratar precisamente a un tercero la ejecución o la realización de alguna actividad que necesita dentro del desarrollo de su giro comercial sin que necesariamente sea su giro comercial principal o su actividad principal. ¿Sí? Esa es la tercerización de servicios. Básicamente, yo contrato a un tercero como empresa, como patrono, para que me brinde un servicio. Y a partir de ahí tenemos, digamos, subespecies o subtipos de contratación, de tercerización de servicios. La más común, o por lo menos la más mencionada, digámoslo así, es la contratación outsourcing. La contratación outsourcing puramente la entendemos como una contratación, como una externalización de la contratación de servicios. ¿Sí? Eh, Formalmente, pues en español no existe una palabra que se pueda traducir del concepto de outsourcing, pero nosotros lo entendemos
como aquel servicio que una compañía formalmente creada le contrata a otra compañía formalmente creada para que esta tercera compañía ponga su fuerza laboral, su equipo de trabajo, sus instalaciones y su expertise en favor mío. El ejemplo tal vez más sencillo o más claro es el de los servicios de limpieza, los servicios de seguridad. Cuando yo contrato a una compañía para que me brinde a mí, que tengo una oficina de abogados en Costa Rica, servicios de limpieza o servicios de seguridad, normalmente lo hago mediante un contrato outsourcing. Y hay otra empresa que presta y se especializa en brindar servicios de limpieza o de seguridad y yo la contrato para que me brinde ese servicio. Eso entendemos acá en Costa Rica como el outsourcing. Luego tenemos la figura de la subcontratación de servicios, que es un poco distinta. En la figura de la subcontratación, yo contrato a una empresa para que me brinde un servicio y esa compañía a su vez contrata, entre comillas, terceros o personal para que me brinde a mí ese servicio. La diferencia entre el outsourcing y la prestación, perdón, y la subcontratación de servicios es que normalmente la subcontratación es puntual y para un servicio en específico. Por ejemplo, yo tengo una oficina de abogados, nos está yendo muy bien, tenemos que expandirnos, entonces voy a contratar a alguien para que me construya una oficina. Esa persona, yo estoy contratando a una empresa o a una persona para que me construya esa oficina y esa persona va a contratar a su vez el personal necesario para desarrollar la construcción de la oficina. ¿Ok? La oficina, mucho o poco tiempo, pero en algún momento el proyecto se va a acabar, es un proyecto puntual y temporal y posterior a eso ya yo no voy a tener ningún tipo de relación ni con el contratista ni con el personal subcontratado, distinto al personal outsourcing, que normalmente implica una relación, digamos así, más permanente. Yo siempre voy a ocupar servicios de seguridad o siempre voy a ocupar servicios de limpieza. Y la otra figura que tenemos en Costa Rica es la intermediación, que es cuando yo busco a un tercero para que ese tercero intermediario, acá en Costa Rica en el artículo 3 del Código de Trabajo, me busque personal para que yo lo contrate directamente. Es decir, yo le pido a alguien, lo que nosotros normalmente llamamos como una reclutadora de personal, yo le pido a alguien que me contrate a una persona para que preste servicios directamente a mí. Y yo lo que hago es ceder el proceso de búsqueda, de contratación y de entrevistas de personal, por ejemplo. El intermediario es interesante en Costa Rica porque el intermediario es la única figura expresamente reconocida y además es la única figura que expresamente tiene corresponsabilidad laboral con la persona, con el tercero que está contratando en favor mío. ¿Sí? Esas son básicamente las tres figuras, salvo el intermediario, las otras dos pues han sido desarrolladas sobre todo a nivel jurisprudencial y tal vez el principal efecto, Federico, que tiene la tercerización de los servicios en cualquiera de estas modalidades es el hecho de que eventualmente pueden generar corresponsabilidad, es responsabilidad solidaria, es decir, yo soy responsable, beneficiario del servicio en los mismos términos y en las mismas líneas en las que la persona que está contratando el personal, sea por outsourcing, sea por subcontratación o por intermediación, también es responsable. No es una responsabilidad subsidiaria, es decir, no es la empresa que me brinda servicios de outsourcing la que primero asume la responsabilidad y solo si ella no la asume, después la asumo yo, sino que se ha analizado una responsabilidad solidaria. Somos responsables en igual medida, lo que consecuentemente ha llevado a establecer líneas de control de parte de quien se beneficia del servicio para asegurarse que el tercero que me está brindando a mí, a su vez, ese servicio, siempre esté al día con sus responsabilidades legales laborales, porque si no yo puedo llegar a ser responsable. De hecho, hay un proyecto de ley acá en Costa Rica que expresamente busca regular ese tema. Ya a nivel jurisprudencial se ha mantenido ese nivel de responsabilidad, pero lo que el proyecto busca es ya generar una norma específica que efectivamente mantenga ese nivel de responsabilidad. Ese es un poco el manejo que se le da a la tercerización en Costa Rica. Como ven, es un poco genérico, ¿verdad? Pero es precisamente porque todavía no tenemos una normativa específica
salvo en el caso de los intermediarios, que regule propiamente. Muchas gracias, Osvaldo. Doctora, ¿y ustedes en Nicaragua cómo tienen regulado el tema? ¿Qué aspectos importantes ve y las semejanzas que podría usted encontrar con Costa Rica? Bien, gracias Federico, gracias colegas de Consortium y a todos los que nos acompañan esta mañana. Pues realmente compartimos con Costa Rica el concepto genérico de tercerización, ¿verdad? La empresa principal no puede por sí misma procurarse un servicio y lo tiene que contratar a través de terceros, pues sí, aquí también le llamamos tercerización. En Nicaragua no tenemos el concepto de intermediario. El tema del intermediario sí lo teníamos en el Código del Trabajo derogado, pero en nuestro Código de Trabajo vigente el concepto de intermediario desapareció. Sí tenemos eh, regulado el concepto de contratista, ¿verdad? El concepto de contratista se parece mucho al concepto que Osvaldo desarrolló con el tema de la subcontratación. Y es que la empresa principal que requiere los servicios de una tercera empresa, de una otra empresa para que le realice servicios, eso es lo que nosotros le llamamos contratista, que tiene que prestarse ese servicio con sus propios trabajadores, con su propio capital, con su propio equipo y su propia dirección. Entonces, nuestro concepto de contratista se parece al tema de la subcontratación que Osvaldo mencionó. Y en ese caso, como el servicio se está prestando con los trabajadores del tercero a la empresa principal, en nuestro caso sí existe solidaridad claramente establecida por la ley en materia de seguridad social y de higiene y seguridad ocupacional, de forma tal que esos trabajadores que llegan, en ese ejemplo que puso Osvaldo, a construir algo a la empresa principal, deberían estar asegurados con sus cotizaciones al día y además que la empresa que está prestando el servicio, ¿verdad? El contratista debe de cumplir todas las regulaciones de higiene y seguridad. Y adicional, pues la empresa principal no puede confiar o quedar en la responsabilidad de ese tercero porque como él, si sucede algo en el centro de trabajo o en las instalaciones donde están realizando esa obra a favor de la empresa principal, él es responsable solidario. Entonces, la legislación establece que él tiene obligación de garantizar que se cumplan todas esas medidas de higiene y seguridad. Ese es el tema de los contratistas. Nosotros en Nicaragua utilizamos el término de outsourcing y ahí diferimos un poco del manejo conceptual, tal vez del concepto que tienen en Costa Rica, y es que para nosotros el outsourcing es simplemente suministro de personal. Aquí la empresa principal requiere al contratista que le suministre particularmente algunos trabajadores para que bajo la dirección de la empresa principal realicen su trabajo. O sea que el único papel que tiene esa empresa tercera es el suministro de personal, configurándose en nuestro caso la relación triangular, ¿verdad? Entre dos empleadores y los trabajadores. Por jurisprudencia al empleador que recibe y que son subordinados a él, se le conoce como el empleador real, ¿verdad? Y aquel que suministra a los trabajadores como el empleador formal. E igual, en ese caso, existe solidaridad entre los dos empleadores con relación a los trabajadores en tema de seguro social y de higiene y seguridad ocupacional. La diferencia entre el outsourcing para nosotros y la subcontratación es que en el segundo caso, el trabajador
o sea, está bajo la dirección utilizando los medios de la empresa principal, los recursos de la empresa principal y la empresa que le está suministrando al personal, sus funciones son únicamente suministrarle a los trabajadores. Ellos absolutamente participan ya directamente en la dirección o conducción del trabajo. Esto es lo que nosotros conocemos en Nicaragua como outsourcing e igual, ¿verdad? Está la solidaridad totalmente reflejada y por ley, en ese caso, entre los dos empleadores con respecto a los trabajadores. En cuanto a la intermediación, sí, nos parecemos bastante al tema de Costa Rica porque el papel de la agencia de empleo, que así le conocemos en Nicaragua, que además debe estar registrada y autorizada por el Ministerio del Trabajo, se finaliza una vez que le presenta a su cliente, ¿verdad? La terna de candidatos después de la preselección que ellos han hecho. En ese caso, este es un contrato mercantil entre las dos empresas y no existe, digamos, en nuestra legislación la posibilidad de que exista una responsabilidad solidaria entre la agencia de empleo y la empresa principal que está recibiendo los candidatos, pues es quien decide la contratación de estos trabajadores y ya la firma de los contratos de trabajo y las condiciones en que va a prestar el servicio, pues es la empresa que solicitó el servicio a la agencia de empleo. El tema del manejo de planilla eh, para nosotros es un servicio subcontratado donde obviamente la empresa usuaria que está recibiendo el servicio de que esa otra empresa le maneje la planilla a los trabajadores, sí tiene la responsabilidad de exigirle, ¿verdad? Porque es un contratista de que tenga a sus trabajadores asegurados en la seguridad social, porque obviamente hay una relación, trabajadores de la empresa contratada, pues le están prestando el servicio del manejo de la planilla a la empresa principal. Entonces sí tenemos algunas similitudes, pero algunas diferencias, creo yo, más terminológicas que en el fondo, porque al final, pues a todo le llamamos nosotros empleo tercerizado. Eso sería desde Nicaragua, digamos, como el análisis general, porque tampoco tenemos ninguna regulación, excepto la definición de contratista. El resto ha sido jurisprudencia y en la práctica que se ha venido desarrollando el manejo de estos conceptos. Muchas gracias. Y Gabriela, ¿ustedes en Honduras qué puntos coincidentes ven con lo que hemos expuesto para Nicaragua y Costa Rica? ¿Y cómo entienden ustedes estos conceptos allá en Honduras? Hola, buenos días. Bueno, en el caso de Honduras, la ley define la figura de intermediario y contratista. Hace una diferencia porque intermediario es la persona que contrata trabajadores para que ejecuten una obra en beneficio de un patrono. Y aquí establece la figura de la solidaridad tanto para el intermediario como el patrono. Por otro lado, distingue la figura del contratista. El contratista es quien contrata personas y asume la responsabilidad de estos trabajos para beneficio de otra persona, pero aquí quien está obteniendo toda la responsabilidad del trabajo es el contratista y el beneficio que obtiene la otra persona es una actividad que no está ligada directamente con la finalidad de su empresa. En la práctica se manejan figuras de outsourcing y tercerizados y aquí es donde viene y ya se hace una mezcla de funciones en lo que terminan mezclándose estas figuras de intermediario y contratista y muchas veces buscando evadir responsabilidades laborales, pero a nivel judicial terminan dictándose criterios en los que el patrono, quien está haciendo un uso efectivo del trabajo de estas personas, tiene una solidaridad, aun cuando haya ejecutado el servicio a través de un outsourcing, de un intermediario o de un contratista. Pero ¿en qué radica la diferencia? Radica en que si el servicio está íntimamente ligado a la actividad de la empresa, del patrono, no hay manera de desligarse de esta responsabilidad.
Un ejemplo de esto pueden ser los bancos que utilizan servicios externos para ventas de tarjeta de crédito, de colocación de seguros o colocación de beneficios de AFP. Pero como al final esto es propio del giro del banco, el banco no puede negar la responsabilidad que tiene frente a estas personas y quedamos sujetos a los criterios de un juez. Básicamente, podemos establecer una figura de un contratista en situaciones que no tengan nada que ver con el giro comercial de la empresa. Que si mi actividad es vender un producto, pero necesito ese producto tener que tenga una presentación específica de una caja o un envase determinado, puedo contratar la elaboración de la caja y del envase a otra empresa y ahí no hay ninguna responsabilidad legal. En Honduras se da mucho que los servicios tercerizados para cuestiones de aseo y de vigilancia, las empresas contratan a una empresa de seguridad o a una empresa de aseo para ejecutar este servicio. Entonces, si lo hacemos así, se habla de una figura de contratista y no hay una responsabilidad del patrono, pero eso sí que debe existir un contrato mercantil con la empresa que presta estos servicios de seguridad y de aseo y no debe haber involucración alguna de parte del patrono con estas empresas, porque en el momento que la empresa que hace uso de estos servicios interfiere con un simple llamado de atención a uno de estos empleados, ahí empieza a gestionarse una figura de solidaridad. Desgraciadamente, el consejo que uno da en este tipo de relaciones es que ni siquiera una nota de felicitación a esta persona. Por muy buen que haga el trabajo, si queremos gestionar alguna felicitación o algún regalo de agradecimiento, se debe hacer a través del contratista. Estas personas no deben utilizar uniformes de la empresa, tampoco tener una plaquita con su nombre y el logo de la empresa, ni tarjetas de presentación de la empresa. Porque todo esto, aunque sea un contratista, el que haya firmado el contrato, el que le pague el salario, cualquier situación que lo identifique con una empresa, esto se maneja como una solidaridad. Entonces, si vamos a hacer uso de recursos externos a la empresa, debe ser respetando las condiciones y las políticas que cada empresa tiene y no involucrándonos en las órdenes y en las directrices que se le brinden a estas personas, aun cuando estén prestando un servicio dentro de la empresa. Siempre hacer uso de la otra empresa para que ella sea la encargada de mantener una comunicación directa con los empleados. Básicamente así funciona en Honduras. Muchas gracias, Gabriela. Carlos, ¿cómo lo ven ustedes en El Salvador? También aprovecho para recordarles a los asistentes que pueden plantear sus preguntas en el chat, ¿verdad? Ahí abajo hay un link que dice preguntas y respuestas. Por si va surgiendo algún tema que quieran comentar o que necesiten alguna ampliación, con gusto ahí lo pueden tratar. Carlos, te dejo en el uso de la palabra para que nos puedas contar cómo funciona en El Salvador estos conceptos. Sí, buenos días a todos. Sí, en El Salvador hay bastantes similitudes con los otros países. Quizás, en resumen, decirte que cuando hablamos de tercerización, pudiéramos identificar cuatro manifestaciones de tercerización. Tres que están mencionadas, me atrevería a decir, pero tampoco desarrolladas en el Código de Trabajo y una que ni lo está, ¿verdad? Las cuatro son, las primeras, podríamos decir que sería. ¿Se me escucha? Sí. La primera sería, bueno, hay dos formas de intermediación que están reguladas en el artículo 4 del Código de Trabajo. Una intermediación en la que el intermediario no contrata personal, sino que solo es puente entre la empresa que busca empleo, que busca trabajadores, y los trabajadores que buscan empleo, ¿verdad? Que es el tema de las agencias privadas de colocación o intermediadoras de empleo. Ese es un tipo de intermediación, pero en la cual el intermediario no es empleador. Por lo tanto, acá el único empleador va a ser la empresa que contrata al personal. La empresa, la agencia intermediadora únicamente es puente. Esa es una forma de tercerización que se está dando bastante en el país. La otra es
una forma de intermediación también regulada en el artículo 4 del código, que es siendo empleador, que es el caso típico del outsourcing, es decir, que una empresa contrata personal para adscribirlo a otra, que es lo que se da mucho en los rubros de limpieza y de vigilancia, ¿verdad? En este caso, la empresa outsourcing sí es empleadora, porque ella contrata al personal y lo adscribe a otra empresa para prestar servicios. Esa sería la segunda. La tercera es la subcontratación de servicios y obra, que también, perdón, sí, servicio y obra, bienes y servicios, que también se ha explicado, que viene siendo una en la cual una organización delega la ejecución de ciertas funciones a un proveedor externo con su propio personal, ¿verdad? El ejemplo que ponía Osvaldo pues encaja muy bien en nuestro caso también, de vamos a contratar a una empresa para que construya una nueva oficina y lleva su personal. En ese sentido, el empleador es la empresa contratista y tiene su personal, ¿verdad? Esa es otra forma de subcontratación que no deja de complicarse a veces. Por ejemplo, en labores de construcción, cuando hablamos de cadenas de subcontratación, en las que a veces hay 5, 6 y hasta 7 empresas en la cadena con sus propios trabajadores, ¿verdad? Y la cuarta modalidad, que es la que sí podría decir yo que no está ni mencionada en el Código de Trabajo, pero se ha vuelto común, que es la de manejo de planillas, en la cual una empresa lo que hace es externalizar el manejo de su nómina, contratando a otra que lo que va a hacer es prácticamente encargarse del manejo de las planillas, pago de salarios, aplicación de retenciones fiscales, beneficios, etcétera, ¿verdad? Pero en ese caso, me atrevo a decir que no hay un empleador diferente que el empleador formal, ¿verdad? Porque la otra empresa lo que hace únicamente es administrar, pero no hay, ahí no hay una solidaridad, sino que el único responsable es la empresa, formalmente empleador. ¿Verdad? Solo está recurriendo a otra que le maneja la economía. Entonces, en resumen, podríamos decir que de esas 4 manifestaciones en El Salvador, la de outsourcing y la subcontratación de servicios implican una responsabilidad solidaria amplísima con la empresa que les contrata, ¿verdad? Como decían mis compañeros, podría incluso el trabajador demandar directamente a la empresa principal y no a su empleador directo. Y en el caso del manejo de planillas y la intermediación de agencias de colocación, es la empresa principal la única responsable, ¿verdad? La única responsable en esos casos. Así sería como se maneja en El Salvador, dejando claro de que prácticamente es una figura que es pan de cada día, pero todavía no está lo suficientemente regulada. Solo hemos tenido intentos de proyectos de ley que no han concretizado y por lo tanto no tenemos todavía un desarrollo tan amplio. Por lo tanto, es bien importante enfatizar que muchas veces para las empresas que contratan servicios tercerizados es bien importante el contrato, porque es el que marca las reglas del juego y prácticamente las líneas de resguardo que una empresa pueda tener. Así se manejaría en El Salvador. Muchas gracias, Carlos. Y por último, pues en Guatemala la situación tampoco es tan distinta, ¿verdad? En Guatemala básicamente la ley reconoce dos conceptos. Uno es el concepto de intermediario y otro que lo distingue, que es el de patrón. Y utilizando un poco la diferenciación que encontró Carlos, que me parece muy adecuada, digamos, en Guatemala el concepto de intermediario es aquella persona que contrata formalmente un grupo de trabajadores para que le presten servicios a otro patrón, ¿verdad? Era un poco lo que la doctora Ortega mencionaba, me parece como el contrato de suministro de personal, ¿verdad? Es decir, yo contrato un grupo de trabajadores y se los doy a alguien más para que él sea quien los dirija, quien realmente se beneficie de sus servicios. Y por el otro lado está el concepto de patrono. Y ahí nuevamente, refiriendo a los casos que han planteado, es el tema de los guardias de seguridad, de las empresas de limpieza, aunque pueden haber otras funciones. Por ejemplo, vamos, la construcción de un edificio, ¿verdad? Yo puedo subcontratar a alguien para la construcción del edificio. Y esos dos conceptos se distinguen en que cuando es un contrato de suministro de personal, y hay una responsabilidad solidaria entre quien se beneficia finalmente de los servicios y aquel que contrata formalmente a los trabajadores. De tal forma que, como ocurre también en el caso de El Salvador, pues el trabajador incluso podría demandar solo al que se está beneficiando de sus servicios sin tener que incluir a quien formalmente se ha desempeñado como su patrón. Y eso es lo que se conoce como una relación de intermediación. Por el otro lado, cuando hay un patrono, por ejemplo, vamos en el caso de los guardias de seguridad, ¿qué es lo que distingue ese contrato de suministro personal? Que en el caso de los guardias de seguridad, creo que todos tenemos la experiencia de que hay un supervisor puesto por la agencia de seguridad,
es la agencia de seguridad quien suministra las armas, quien suministra capacitación, ¿verdad? El patrono como que no tiene esa dirección inmediata, ni tampoco están ellos dependientes de la voluntad del patrono, sino es en la prestación propia de un servicio. O por ejemplo, si yo contrato a un arquitecto para que haga mi casa, pues ese arquitecto es quien realmente contrata a los albañiles, quien se va a encargar de la ejecución de la obra. Es él quien está materializando los servicios, ¿verdad? Creo que esa es como la distinción más importante. Y también en Guatemala, pues quizás un concepto que es, no es nuevo, pero de alguna manera como que las implicaciones han ido tratándose de incrementar es con el tema de manejo de planilla. Actualmente hemos tenido un par de casos que conocemos en los que solo por el simple hecho del manejo de planilla se ha pretendido dar como una carácter de solidaridad entre las empresas. Digamos, esas son como cosas novedosas o cuestiones novedosas que se han intentado en Guatemala todavía. Digamos, son temas en discusión. Lo más probable es que no se vaya a declarar esa solidaridad. Y también con estos tipos de contratos, también el otro tema que es bastante novedoso y al que nos hemos empezado a enfrentar, aunque cuando conversábamos para preparar esta charla, ya en Costa Rica, por ejemplo, ese es un tema que ya se da por sentado, y también en Nicaragua, lo mencionaba la doctora Ortega, es con temas de previsión social, ¿verdad? Con el pago del seguro social. En Guatemala, hasta hace poco tiempo, eh, el seguro social se veía como un tema meramente formal, ¿verdad? Era como los impuestos. O sea, aquí el contribuyente es el patrono formal y no debería de existir un reclamo o una responsabilidad solidaria respecto al patrono material. Sin embargo, hoy por hoy ya también ha habido como algunos intentos porque se reconozca la solidaridad en cuanto al pago de cuotas al IX de parte del patrono formal y del patrono material. Todavía no hay sentencias, todavía son casos en discusión, pero ya también desde ese punto de vista empieza a haber algún grado de responsabilidad que es bueno que nosotros vayamos tomando en cuenta. Y habiendo, digamos, ya concluido con esta explicación de todos los países, quizás le preguntaría a Osvaldo, ¿verdad? Osvaldo, luego de habernos escuchado a todos los países, ¿cómo podrías tú definir el contrato de outsourcing y las principales advertencias que harías sobre el uso de este tipo de contratos? Sí, gracias, Federico. Pues vamos a ver, según lo que hemos venido analizando, yo creo que la mejor definición de un contrato de outsourcing es precisamente la contratación de servicios tercerizados que no son propios de mi giro comercial, pero que son necesarios para el desarrollo de mi giro comercial. Nosotros podemos definir entonces al final un contrato de outsourcing como ese proceso de tercerización, de contratación de servicios que yo requiero, que yo necesito, que yo como patrón o como empresa debo de contar dentro de mi giro comercial, pero que no son el área de especialización, no son lo que llamamos el core business, el negocio duro al que me dedico. ¿Qué cuidados debemos de tener con ese proceso de servicios de contratación tercerizado? Primero, me parece que de forma general, pues todos hemos hablado de una u otra manera del nivel de responsabilidad que el beneficiario del servicio podría llegar a tener a nivel laboral en caso de alguna disputa o de alguna discusión de los trabajadores que prestan el servicio en la empresa a quien yo contrato, a quien yo triangulo, como decía doña Berta. A partir de ahí, y entendiendo que puede existir algún nivel de corresponsabilidad, podría ser subsidiaria, podría ser solidaria, dependiendo de las legislaciones, el primer cuidado que deberíamos de tener es asegurarnos, pues, que la empresa que yo estoy contratando para que me brinde servicios sea una empresa formal y adecuadamente constituida según la legislación de cada uno de los países. Lo segundo que yo debería de asegurar es que esa empresa que está formal y adecuadamente consolidada en el país cumpla a cabalidad con sus obligaciones patronales. ¿Por qué? Porque nada ganamos con que la compañía esté formalmente constituida si al final es un patrón incumpliente, porque el ser un patrón incumpliente va a implicar que yo pueda tener que asumir una responsabilidad frente a esos incumplimientos. Y lo tercero, paralelo a esto, es no solo asegurarme, sino establecer medios de control que puedan a mí garantizarme la verificación de que efectivamente los cumplimientos se están dando. ¿Cuáles son los medios de control? Por favor,
asegúreme o confírmeme con el documento idóneo que corresponda que sus colaboradores están inscritos ante la Seguridad Social. Asegúreme que sus colaboradores están disfrutando vacaciones en el momento en el que se deben de tomar vacaciones. Asegúreme que sus colaboradores están recibiendo el salario mínimo en cada uno de los países. Yo sé que por la necesidad y por el horario que tiene mi compañía, yo a usted le pido jornadas que a veces podrían extenderse más allá de los límites regulares de la jornada de trabajo. Bueno, yo quiero saber si usted está pagando las horas extra. Todos los cumplimientos mínimos legales que me exige a mí la ley como patrono, debería yo de pedirle a la empresa que preste el servicio que me garantice que también los está cumpliendo. Porque esa es la única forma de evitar que yo pueda llegar a asumir una corresponsabilidad como patrono con ella. Y si no hago eso, por lo menos tener claro cuál podría ser el nivel de riesgo que yo podría llegar a asumir en caso de que no establezca esos medios de control, de que no haga esas verificaciones y que no me asegure que la compañía, como patrono, no solo esté debidamente conformada, sino cumpliendo con sus obligaciones. Eso sería un poco, tal vez, Federico, lo que a manera de general, ¿verdad? Y de resumen, podría decirte de cómo podríamos conceptualizar el outsourcing, pero sobre todo los efectos y los cuidados que tenemos que tener. Muchas gracias, Osvaldo. Y Carlos, vamos a ver, ¿qué beneficios percibes tú que tienen los contratos de outsourcing y de qué manera se benefician las empresas del uso de este tipo de contratos? Bien, yo creo que de lo que hemos conversado se pueden identificar varios beneficios importantes. Uno de ellos es el hecho de que el outsourcing o todas las formas de tercerización pueden ser una buena alternativa para empresas que no se han constituido en los países. Recordemos que en unos más que en otros, pero siempre la constitución de una sociedad, el domiciliarse en un país, lleva su tiempo, lleva sus trámites, a veces engorrosos. Entonces, para empresas que todavía no están asentadas en un país concreto de la región, esta viene siendo una alternativa rápida porque permite, a través de un tercero, poder contratar personal, ¿verdad? Mientras se está instalando en el país. Así, por lo tanto, esa es una facilidad. También permite, como ya lo habíamos dicho, muchas veces centrarse en sus actividades principales y poder, lógicamente, desentenderse de actividades periféricas. Y ahí hay que incluso hacer la aclaración que hay países en los que jurisprudencialmente hay un poquito más de regulación, como veíamos en el caso de Honduras, que no se pueden externalizar, digamos, actividades principales, pero hay otras en las que no se dice nada. Por lo tanto, hasta las actividades principales pudieran tercerizarse. Entonces, quieras o no, es una facilidad, ¿verdad? En unos países más que en otros, de poder centrarse en actividades principales y tercerizar algunas, ¿verdad? Otra ventaja que pueden tener todas estas manifestaciones de tercerización es también desentenderse un poco de todo el desgaste de tiempo que implica la administración de planilla, la administración de personal, que es un tema que sabemos que puede conllevar bastante tiempo y bastante complejidad, ¿verdad? Y eso también nos llevaría incluso a facilidades en lo económico, porque también incluso los trámites de reclutamiento de personal también tienen, digamos, sus recursos económicos que invertir. Claro, no quiere decir que en este caso no se inviertan, pero lo que hace el empleador, la empresa principal, es prácticamente pagar, ¿verdad? Los montos acordados para que sea la otra empresa la que se encargue de ese. Entonces, sí tiene sus facilidades importantes, ¿verdad? Claro, hay que decir también que estas facilidades pueden ser relativas, como ya explicaba Eduardo, pueden ser relativas porque definitivamente es bien importante que toda empresa que recurra a estas figuras de tercerización, primero se cerciore, como ya decía Osvaldo, que sean empresas legalmente constituidas, ¿verdad? Y también todos los temas que tienen que ver con lo que le llaman el derecho de supervisión, o sea, verificar que realmente la otra empresa cumpla con sus obligaciones laborales y previsionales y de seguridad ocupacional, ¿verdad? De hecho, por eso es que en los contratos, por lo menos acá en El Salvador, solemos recomendar que se agregue lo que le llaman el derecho de supervisión, que la empresa que contrata a la figura tercerizadora pueda verificar que la otra está cumpliendo con sus obligaciones laborales, ya sea requiriendo solvencias de entes previsionales del Ministerio de Trabajo, así como también incluso verificando planillas, contratos directamente, ¿verdad? Y esto incluso puede llevar a una figura que no es muy aceptada por muchas empresas tercerizadoras, pero a veces sí, que es incluso el derecho de retención, de incluso retener algún pago que se deba mientras la otra empresa no cumpla con obligaciones laborales específicas, ¿verdad? Entonces, el punto es de que
las figuras tercerizadoras tienen beneficios, pero esos beneficios pueden ser relativos. Por eso es bien importante que los contratos mismos establezcan los resguardos necesarios para que al final, ¿verdad? No vaya la empresa que contrata a la figura tercerizadora termine asumiendo todo prácticamente. Entonces, por eso es que yo insisto que los contratos que se firmen son claves, ¿verdad? Son claves, sobre todo porque en la mayoría de los países la solidaridad es sumamente amplia. Por eso es que se suele agregar y se recomienda que cuando la empresa principal termine pagando obligaciones laborales, dejar claro en los contratos que va a poder resarcirse, ¿verdad? De todos esos pagos que haya tenido que incurrir, ¿verdad? Con la empresa que realmente era responsable. Entonces, esos aspectos yo creo que es importante tenerlos en cuenta, pero también decir de que sí son figuras porque traen sus facilidades y sus beneficios, como ya lo habíamos expuesto. Sí. Ya tenemos un par de preguntas en el chat. Aprovechando, Carlos, nos pide Julio Guevara aclarar cuál será el fundamento regulatorio o jurisprudencial en relación al riesgo de solidaridad en caso de outsourcing y subcontratación. Te rogaría responder esa pregunta. Bueno, en el caso concreto de El Salvador, el asidero legal estaría en el artículo 5 y 321 que dice de que contratistas y subcontratistas son responsables de las obligaciones laborales que resulten para el personal de los subcontratistas. Es decir, ahí digamos de una manera muy genérica, pero establece ya una responsabilidad amplia y solidaria en materia laboral en el artículo 5 y en materia de seguridad social previsional en el 321 y mencionar un artículo porque, por ejemplo, hay varios abogados que sostienen, y eso es discutible, la verdad, que en el caso salvadoreño el artículo 5 y el 321 se refieren únicamente a subcontratación de servicios, pero no, por ejemplo, al outsourcing, que es una intermediación que está regulada en el artículo 4. Pero hay un artículo por allá por el 459 que dice que si dos empresas son socias o copartícipes en un negocio, también hay una responsabilidad solidaria entre ellas. Entonces, al final, definitivamente también las otras figuras de tercerización pudieran llevar una responsabilidad solidaria, ¿verdad? Por lo tanto, por eso es que es bien importante los resguardos que yo explicaba en los contratos, porque la responsabilidad solidaria es tan amplia que al final la va a terminar decidiendo un juez, ¿verdad? O la autoridad laboral en su caso, pero es sumamente amplia y es bien difícil poder establecer límites en sí. Entonces, ese sería, digamos, un caso salvador, el asidero legal. Y jurisprudencialmente sí ya hay varias sentencias que basadas en esos artículos, pues se declinan por se inclinan por la responsabilidad solidaria. Muchas gracias, Carlos. Y voy a aprovechar a contestar también la pregunta de Carmen Hernández, porque eso nos va a dar pie a la intervención de Gabriela de Honduras que ya teníamos planificada. Dice Carmen, en Guatemala en el manejo de planillas existen sentencias en relación a la solidaridad entre empresas prestadoras de servicio y empresa beneficiaria de servicio. La verdad, Carmen, es que todavía no existen sentencias, pero han habido ya un par de intentos en los que, por alguna razón, cuando se trata de empresas que han recurrido precisamente al manejo de planilla porque no tienen una estructura física en Guatemala, eh, eventualmente se ha intentado ir en contra de esa empresa de esa empresa de manejo de planilla. Actualmente yo tengo dos casos que son los que se están discutiendo, todavía no hay sentencias, pero como lo decía Carlos hace un momento, ¿verdad? Digamos, la solidaridad en nuestra legislación está definida de forma tan amplia y como el derecho laboral es realista, entonces es muy fácil que alguien intente como utilizar ese concepto de intermediación y el principio de realidad del derecho laboral para tratar de generar solidaridades a quienes prestan ese tipo de servicio, ¿verdad? Cuando ahí pareciera que el patrono formal y material coincide y no sería aplicable la figura de la intermediación, sí hay algunos abogados, digamos, creativos, llamémoslo así, que han tratado de realizar eso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, siempre es importante que en los contratos esté muy clara cuál es la responsabilidad de cada parte y también inclusive en los contratos de trabajo y en los finiquitos, ¿verdad? Aclarar cuál ha sido el papel de cada una de las personas que han intervenido en la relación laboral. Y eso nos lleva al siguiente tema, que es preguntarle a Gabriela qué aspectos ve usted, ¿verdad? O qué cuidados cree que debemos de tener en el contrato de manejo de planilla. Bueno, en el tema de manejo de planillas, como ya lo han dicho ustedes anteriormente, la base es la forma en que se contrata. Porque la empresa A, que es la que necesita la prestación del servicio, pongamos que carece de un departamento de recursos humanos,
contrata a una empresa B para que le maneje las planillas, pero en el entendido que la responsabilidad patronal la tiene la empresa A. La empresa B únicamente va a recibir los fondos que provienen de la otra empresa para acreditarlos a las cuentas de los trabajadores, hacer la inscripción en las instituciones de gobierno que son obligatorias en Honduras, como es el Seguro Social, el INFOP y el RAP, pero siempre a nombre de una empresa A. Su única responsabilidad es administrar los fondos y entregarlos a los trabajadores. Por otro lado, existe también este manejo de planillas a través de los servicios tercerizados que hemos venido hablando. Entonces, en el esquema que les acabo de plantear no existiría una solidaridad, porque simplemente hay un contrato mercantil entre ambas sociedades para la prestación de un servicio, donde la empresa B solo tiene la administración de fondos sin responsabilidad ni involucramiento alguno con los empleados. Pero ya si hablamos de una administración de planillas a través de un sistema tercerizado, en el que ya se ve involucrado contratación de empleados y demás, entonces ahí sí existe un tema de solidaridad. Al final, los esquemas nacen de la forma de contratación entre ambas empresas y quedamos siempre sujetos a criterios judiciales, pero en el sentido que no haya ningún involucramiento de parte de la empresa que maneja las planillas, entonces no tendría esta empresa que maneja planillas responsabilidad alguna. Muchas gracias, Gabriela. Otro servicio similar al manejo de planillas es el contrato de reclutamiento. Y concretamente a la doctora Ortega le preguntamos si visualiza usted algún riesgo en este tipo de contratos y qué recomendaciones nos podría dar en caso de que usted vea algunos riesgos que debamos de tomar en cuenta en el contrato de reclutamiento. Bueno, Federico, escuchándolos a todos ustedes, entendería que el contrato de reclutamiento, ¿verdad? Que es aquel donde dos empresas se ponen de acuerdo para que una le provea, digamos, candidatos para los puestos que tiene vacantes. Entendería yo que lo más importante en ese contrato es establecer los límites y las responsabilidades que cada quien tiene y hasta el momento en que termina la responsabilidad de uno y comienza la responsabilidad del otro. Porque si se trata sencillamente de suministro de personal, de candidatos, ¿verdad? Para que la empresa que requirió los servicios los contrate, en los contratos de este tipo debería establecerse claramente el principio y el fin de las responsabilidades de cada quien. En este tipo de contrato es donde yo menos visualizo, digamos, por lo menos de acuerdo a nuestra legislación, me parecería que en el resto también el tema de la solidaridad, porque al final en ningún momento la agencia de empleo o la agencia reclutadora se convierte en empleadora del trabajador. Sencillamente, de acuerdo a su experiencia, los ubica, localiza, los entrevista y se los pone, digamos, como a disposición o a la orden de la otra empresa para que ella decida quién contrata. Al final, la contratación la realiza en la empresa que necesita o el servicio. Entonces, lo importante es, uno, si hay regulaciones en los países donde este tipo de empresas tienen que estar registradas, pues lo importante es que se registren ante la institución que corresponde. En el caso de Nicaragua es ante el Ministerio del Trabajo. Eso es la parte del cumplimiento de las formalidades de esta empresa reclutadora. Y lo segundo es el tema del propio contrato entre las dos empresas, ¿verdad? El tema de definir claramente dónde empiezan y terminan las responsabilidades de cada quien. Esto es para dejar totalmente claro que en ningún momento, digamos, la agencia de empleo, la agencia reclutadora se convirtió ni siquiera en un potencial empleador, ¿verdad? Porque su papel está claramente definido, que es sencillamente la búsqueda de ese personal para ponerlo a disposición de la otra empresa y que sea esta quien realice al final la contratación efectiva si es que acaso esos candidatos reúnen los requisitos correspondientes. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues gracias a todos por su exposición. Ahora tenemos dos preguntas ahí en el chat que creo que nos van a llevar el tiempo que nos queda para concluir este conversatorio. La primera pregunta es de Rafael Juárez. Dice, en la relación a la subordinación como elemento para determinar la responsabilidad solidaria, ¿ven un riesgo relacionado en proporcionar herramientas de trabajo al personal tercerizado? Ejemplo, computadora o correo electrónico. ¿Sería un mitigante hacerlo mediante un contrato de comodato con la empresa que terceriza el servicio?
Y me parece que tal vez Gabriela nos puede ayudar con resolver esta pregunta. Sí, en el caso de Honduras, si una persona tercerizada ejecuta la prestación del servicio y, como les decía, porta un uniforme, una tarjeta de presentación o tiene un correo electrónico con un link de la empresa, ahí automático se establece una solidaridad. Entonces, mi recomendación ni siquiera, o sea, un contrato de comodato, sino desligar, que la persona, ella provea sus recursos, porque el utilizar, el generar, prestarle a una persona herramientas o útiles de trabajo, ya eso condiciona a una relación de trabajo. Entonces sí, se debe desligar por completo. Siempre, ¿cuáles son las situaciones que se han dado en Honduras? Se usa mucho la figura del consultor, pero el consultor usa el correo de la empresa, la computadora, eventualmente hace uso de la oficina. No, ahí ya no hay una consultoría, es una relación laboral aún cuando lo hayamos contratado a través de otra empresa. Entonces, es desligar por completo, no dejar ningún vínculo de prestación de alguna herramienta de parte de nuestra empresa para que otro ejecute un trabajo. Muchas gracias, Gabriela. Digamos, desde la perspectiva de Guatemala es muy similar, ¿verdad? Lo ideal es no incurrir en que sea el que se beneficie de los servicios o el patrono principal, llamémoslo así, quien dé los herramientas de trabajo, sino es mucho mejor que sea realmente pues las empresas que prestan el servicio quienes deben de proporcionar herramientas a sus trabajadores. Así que muy coincidente la respuesta para el caso de Guatemala. Carlos, ¿cómo lo ves tú? Sí, igual, realmente en El Salvador también no es recomendable, ¿verdad? Los distintivos de la empresa principal y todo. Lo único que, aunque no los haya, ¿verdad? Como ya les decía, por lo menos en el caso de El Salvador, siempre existe una responsabilidad solidaria, ¿verdad? Que tal vez sea menos evidente, pero siempre la va a haber, ¿verdad? Entonces, claro, esa es una recomendación importante, aunque no tan determinante, ¿verdad? El hecho de que es mejor que no se utilicen distintivos de la empresa, ¿verdad? Pero aunque no los utilice, la sombra de la responsabilidad solidaria estará ahí y por eso es bien importante el establecer los lineamientos de resguardo en el contrato entre las empresas. Muchas gracias. Doctora, ¿ustedes cómo lo ven en Nicaragua? Similar que El Salvador, Federico, o sea, en Nicaragua, si hay una prestación de servicios con trabajadores para una empresa principal, le haya suministrado todas las herramientas el contratista a sus trabajadores por el solo hecho de estar prestando a esos trabajadores el servicio a otra empresa, ¿verdad? Aunque sea con capital, dirección del contratista, siempre subyace la solidaridad porque así está establecido, fundamentalmente en temas de seguro social y en temas de higiene y seguridad. Ya con el tema de las prestaciones laborales, ahí puede haber subsidiariedad o puede haber solidaridad, depende del enfoque que los trabajadores le den a su demanda, ¿verdad? Los trabajadores pueden, por tema de prestaciones laborales, demandar a ambos o pueden demandar a su empleador formal y subsidiariamente al empleador real, ¿verdad? Pero al final, sea que le corresponda por subsidiariedad o por solidaridad, siempre la empresa usuaria va a estar involucrada en un reclamo si los trabajadores así lo deciden desde el punto de vista jurisdiccional. Y para Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, hay responsabilidad solidaria siempre si hay incumplimientos de esa naturaleza en la prestación de servicio de ese contratista a la empresa principal. Muchas gracias, doctora. Osvaldo, ¿cómo lo ves tú? Sí, gracias Federico. Muy similar, muy similar. En realidad, vamos a ver, de la pregunta que hace que nos hacen, ¿verdad? Pues podemos establecer medios para tratar de administrar o mitigar el riesgo. Definitivamente, la posibilidad de un contrato de comodato de préstamo es una. Nosotros la hemos utilizado y cuando lo utilizamos, eso sí, lo hacemos en una relación entre empresas, ¿verdad? No soy yo beneficiario del servicio prestándole las herramientas a quien me brinde el servicio, sino que soy yo beneficiario
perdón, a la persona que me brinda el servicio, sino que soy yo beneficiario prestándole las herramientas a la empresa que estoy contratando para que sea esa empresa la que otorgue las herramientas, las designe y las controle. Pero al final decimos por acá, es otra vía que podría hacernos llegar al mismo lado. El riesgo no lo vamos a poder eliminar, ¿verdad? De pronto estamos generando algunos elementos para ampliar la discusión y para buscar alguna estrategia de defensa mayor, pero al igual que ustedes, el riesgo va a existir, ¿verdad? Igual que en las demás legislaciones, el hecho de facilitar las herramientas de trabajo a quienes están directamente prestando el servicio, las personas que lo hacen, va a poder generar un nivel de corresponsabilidad que en última instancia, pues, podríamos no llegar a quitarnos, ¿verdad? Siempre va a existir ese riesgo. Muchas gracias, Osvaldo. Y mira, ahí hay otra pregunta para Costa Rica, así que aprovecho que tenés el micrófono abierto. Dice, en Costa Rica, en la empresa reclutadora, ¿de quién puede ser la eventual responsabilidad ante un caso de discriminación en la etapa precontractual? Sí, gracias, Fede. Y bueno, Alan, muchísimas gracias por la pregunta y por supuesto por acompañarnos. Mira, esto se resuelve básicamente con el artículo 3 del Código de Trabajo, ¿verdad? Porque nosotros entenderíamos que la empresa reclutadora es un intermediario. Yo estoy contratando a alguien para que contrate a alguien a favor mío. Ahí habría un tema de corresponsabilidad. La empresa reclutadora, por supuesto, por haber ejecutado acciones de discriminación, pero también quien finalmente va a cumplir como patrón, quien finalmente fue quien contrató los servicios, por no establecer medios de control para garantizar que el contratado no iba a realizar actos de discriminación. Entonces ahí, Alan, en resumen, pues sí podría haber un tema de corresponsabilidad. Muchas gracias, Osvaldo. Y tenemos, digamos, una última pregunta que voy a tratar de responder en directo. Y esa pregunta, voy a tratar de hacer un resumen, digamos, de lo que hemos ido conversando. Y si alguno de los países ve que la respuesta que demos de forma genérica no es adecuada para el país, me lo hace saber para poder aclarar, ¿verdad? Y esa pregunta dice, para todos los panelistas, por ejemplo, tomando el caso de contratación de servicio de seguridad, si un agente pierde un miembro, digamos un brazo, ¿cómo está la legislación en cada país? ¿Y cómo quedaría el agente de seguridad, en este caso, sus beneficios en cada país según la regulación que tiene en este ramo? Por favor. Entonces, yo creo que ahí la respuesta tiene dos temas importantes que hay que aclarar. El primero es que los agentes de seguridad en todos los países normalmente son empresas de seguridad, ¿verdad? Empresas cuyo giro principal es prestar servicios de seguridad. Y en algunos países inclusive tenemos limitación de que los patronos, de que las empresas que se dedican a otros giros puedan prestar ese tipo de servicios, porque hay que tener autorizaciones especiales y otros temas regulatorios. Entonces creo que ahí lo primero es eh, que es bastante difícil que el agente de seguridad se entienda que es un empleado del que recibe el servicio de seguridad, ¿verdad? Lo normal es que un juez al ver ese caso diga, mire, aquí el patrono de la empresa de seguridad y que la responsabilidad recaiga sobre esa empresa de seguridad. Es muy poco probable que vaya a haber una responsabilidad solidaria entre quien contrata el servicio de seguridad y la empresa de seguridad. Y el segundo tema es que también casi todos los países en nuestra región, para el tema de la responsabilidad por accidente de trabajo o por un hecho de trabajo, tienen una responsabilidad objetiva, ¿verdad? Vienen de una base en la que se conoce como el concepto de la responsabilidad objetiva, que quiere decir que para que exista una responsabilidad patronal de pagar una indemnización, tiene que ser probado en juicio que se debió a un acto de omisión del patrono o a un acto negligente del patrono, lo que también debería de ser probado en ese juicio. Entonces, digamos, eventualmente ese tipo de responsabilidad es como difícil que sea trasladado al patrono porque habría que probar primero que hay una razón por la que existe solidaridad entre la empresa de seguridad y la persona que recibe el servicio. Y segundo, porque además el trabajador tendría que probar que la pérdida del brazo, en el ejemplo concreto, se debió a un acto que es imputable al tercero, ¿verdad? Entonces, como que se vuelve un aspecto que es de difícil solución. No sé si alguien quiere hacer alguna aclaración. Federico, únicamente en el caso de Nicaragua, esa empresa de seguridad debía tener asegurado en la seguridad social a ese trabajador. Entonces, de la única forma en que la empresa usuaria puede llegar a ser corresponsable
es que esta persona al momento de ocurrirle el accidente, ¿verdad? No haya estado asegurado por la seguridad social y entonces en ese caso sí entraría el tema de la corresponsabilidad, pero por no haber cumplido el tema de seguridad social, no en otro caso. Y sería aplicable siempre y cuando sea por un tema vinculado con el trabajo que él estaba desarrollando. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que quiera hacer? Ahí está Gabriela. Hola. En el caso de Honduras, la responsabilidad de la compañía que contrata al trabajador directamente. Las compañías de seguridad están reguladas, necesitan permisos, tanto para la aportación de armas y la contratación de empleados. Entonces, la responsabilidad es enteramente de esta compañía, aun cuando la persona esté en otro plantel prestando el servicio y se ve involucrado el Seguro Social y la Secretaría de Trabajo en cuanto a la evaluación del daño causado por parte del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo elabora la cuantía a pagar por el daño de la pérdida del miembro y es directamente con el patrono porque se le solicitan las planillas al patrono para verificar el salario y así poder determinar a cuánto asciende el daño. Pero en este caso sí no existiría una solidaridad si hay una contratación directa con una compañía de seguridad. Sí. Muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Sí, en el caso de Costa Rica sería una especie de mix entre lo que mencionó ya Gabriel y lo que mencionaba doña Berta. En realidad, Costa Rica tiene pues, una legislación bastante estricta en cuanto a compañías que prestan servicios de seguridad y a partir de ahí partiríamos del supuesto de que la empresa estaría cumpliendo con todas sus obligaciones y un accidente como el que menciona don Eliseo pues debería estar cubierto por la seguridad social. Pero en el supuesto de que, a pesar de toda esa estructura legal, la compañía no haya cumplido con sus obligaciones, sí podría existir eventualmente una responsabilidad solidaria y entonces quien se beneficia del servicio debería ser responsable ante el trabajador, pues que en el ejemplo de este caso pierde un brazo. A nivel de prestaciones legales, pues va a depender de si el colaborador puede o no seguir prestando sus servicios si puede prestar sus servicios a pesar de la pérdida del brazo, probablemente no. Se le deberá indemnizar con un porcentaje económico equivalente al nivel de incapacidad que él vaya a tener, pero si la incapacidad es total o es absoluta, entonces el costo de la incapacidad absoluta y el subsidio o pensión que recibiría por esa incapacidad debería ser asumido por el patrono o por el beneficiario de servicio, dependiendo de quién pueda llegar a asumir esa responsabilidad, porque recordemos sería corresponsabilidad, pero básicamente sería eso por ahí, Federico. Muchas gracias, Osvaldo. Bueno, pues con esta respuesta hemos finalizado la participación del día de hoy. Agradecemos a todos por sus preguntas y por habernos acompañado en este seminario y los esperamos en otras actividades que tengamos en el futuro, ¿verdad? Muchas gracias a todos nuevamente y pues no nos queda más que despedirnos, ¿verdad? Que pasen un feliz día. Feliz día. Feliz día a todos. Que estén bien, muchas gracias a todos. Feliz día, muchas gracias.